Gracias por acompañarnos en este en vivo Diálogo Migratorio Navegando la Tormenta en Tiempos Inciertos. Soy Yolanda García de 12 News en español y me acompaña mi compañera Maritza Félix de Conecta Arizona. El día de hoy vamos a hablar sobre los múltiples desafíos que enfrenta nuestra comunidad migrante en este 2025 con el cambio de administración, con el cambio de poderes y sabemos que también una lucha muy frontal con la desinformación. Pero para hablar de este tema no estamos solas hoy en el estudio, sino que tenemos un grupo bastante importante, bastante diverso de invitados que nos acompañan hoy. Vamos a empezar con Reina Montoya. Ella es la directora y fundadora de Aliento. Muy buenas noches, Reina. Buenas noches. También tenemos al cónsul general de México en Phoenix, Jorge Mendoza Yescas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludos a todas y todos. También nos acompaña el abogado de inmigración, Yacer Sánchez. Gracias, Yacer, por acompañarnos. Buenas noches, un gustazo estar aquí con ustedes. Y también, una vez más, nos acompaña en este foro el director de la escuela Carl Hayden, el doctor Julio Rubio. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Y bueno, queremos agradecer como parte de 12 News en español también, por supuesto, a Conecta Arizona por ser parte de este diálogo migratorio y también queremos agradecer a La Onda por unirse a esta charla, Maritza, que es muy importante. Y como ya mencionaste, pues estamos muy bien acompañadas, tenemos personas que nos van a informar que ese es el propósito también de este diálogo, de esta charla, poder informar y poder traerle a usted la información que le va a ayudar y que va a ser para navegar durante esta tormenta, Maritza. Sí, yo creo que es muy importante que comencemos por el principio, valga la redundancia. ¿Qué es lo que ha cambiado y qué es lo que no ha cambiado en una cuestión migratoria? Yacer, ¿nos podrías explicar un poquito qué significan esas órdenes ejecutivas? ¿Qué ha cambiado en realidad que podría afectar a la comunidad independientemente de su situación migratoria en los Estados Unidos? Bueno, todos los procesos de inmigración legal siguen adelante, o sea que si están sometiendo documentación para procesar un caso de inmigración, los siguen aceptando en inmigración. Lo que sí hemos visto es un cambio en cuanto a los casos de asilo, que se han cerrado la frontera y se ha apagado la aplicación de CBP-1. Entonces, para las personas que están aplicando para asilo político en los Estados Unidos, anteriormente era por medio de una aplicación y se ponía en una lista de espera y presentaban su caso en la frontera. En este momento, esos casos no están siendo aceptados, que es un golpe muy difícil para la inmigración que está buscando asilo, emigrarse legalmente a los Estados Unidos. Otra cosa que estamos viendo es de que los jueces de inmigración poco a poco les están quitando la discreción para aprobar casos de inmigración. Entonces estamos viendo que van a reentrenar los jueces de inmigración y hacer que los casos de deportación sean más fáciles en cuanto a deportar a la gente. Increíble. Lo estamos viendo, pero desde el 20 de enero hemos visto cómo la desinformación ha ido multiplicándose en las redes sociales. También hemos visto, y nos han llegado muchos reportes, tanto a 12 News, a La Onda, como a Conecta Arizona, de presuntos operativos, de presuntas redadas. Cónsul, ¿cuál ha sido la urgencia de los mexicanos durante este periodo de transición? Claro, muy importante esta pregunta para aclarar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa a nivel político, retórico, mediático, por decirlo de esa manera, y qué pasa en la realidad. Bueno, yo lo voy a decir muy claramente. Yo tengo una relación profesional con el director de ICE de Arizona. ¿Sí? Yo le pregunto casi todos los días, ¿qué hay diferente de ayer? Nada, no hay redadas, no hay planes para redadas hasta el momento. ¿Qué es lo diferente? Pues de alguna manera mayor visibilidad a las operaciones que ya estaban llevando a cabo. ¿Y cuáles son esas operaciones? Ir por, ellos así le llaman targets específicos, ¿no? O sea, objetivos, es decir, personas que tienen órdenes de deportación final y o antecedentes criminales. La diferencia aquí, lo debo de decir muy clara, es que si en la casa, en la habitación donde se va a llevar un operativo para ir a detener a un target muy específico, se encuentra una persona o dos en calidad de irregular, migratoriamente hablando, también van a ser procesadas, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas dos personas? Bueno, pues van a iniciar un proceso de migración, a lo mejor pudieran ser elegibles para una cancelación de deportación, no sabemos, ¿no? Pero tendrían esa oportunidad. Lo que sí es que, bueno, pues eso es lo que está cambiando en números. No tengo las cifras exactas, pero
Si antes en Phoenix se detenían a 10 personas con esas características, ahora están deteniendo a 15. Esa es la diferencia en números. Bueno, y también dentro de todo esto, pues tenemos que tocar nuestras escuelas, ¿verdad? Sí. Lo que ha circulado, que ya no son ahora sí esos lugares cubiertos o intocables. ¿Qué es lo que están haciendo o que está pasando o que la gente necesita saber más bien, doctor Rubio, sobre la entrada de inmigración de ICE a las escuelas? Muchas gracias. Yo creo que algo que es importante que la comunidad debe saber es de que nuestras escuelas son lugares seguros. En las escuelas nosotros protegemos la información de nuestros estudiantes bajo la ley de FERPA, en la que no podemos compartir ninguna información con otra persona sin el consentimiento de los padres. Entonces, los estudiantes están protegidos bajo esta ley. Además, el caso de la Corte Suprema de Playa versus Doe le da a los estudiantes, independientemente de su estatus legal, el derecho a una educación. Y nosotros como distrito escolar en Phoenix Union nos adherimos a estas dos leyes que existen para proteger a nuestros estudiantes. En el distrito de Phoenix Union específicamente, ¿los padres ya están informados sobre la protección que tienen y el proceso que hay? Le pregunto, doctor Rubio, porque hemos visto que han estado mandando memorándums y cartas a los padres de familia para informarles diferentes distritos. Entonces, nada más, los padres de su distrito ya saben y si lo saben, ¿cómo han reaccionado al respecto? Así es, nuestra superintendente ha mandado un comunicado a todas las familias de nuestro distrito haciéndoles saber cuáles son nuestra postura en cuanto a la protección de la información de nuestros estudiantes y el designar a nuestras escuelas como una zona segura. Al igual, nuestra junta directiva ha hecho un informe este fin de semana, una proclamación en la que proclamaron a nuestro distrito y a nuestras escuelas de Phoenix Union igual como lugares seguros en los que valoramos la educación de los estudiantes, valoramos a la comunidad y nos seguiremos estas reglas. Yo creo que en los últimos años también, y hablando del tema de la educación, hemos escuchado mucho sobre los jóvenes soñadores, sobre la posibilidad de que DACA se convierta eventualmente en un camino a la legalización permanente de cientos de miles de estudiantes, de jóvenes en los Estados Unidos. Sin embargo, también ha sido un programa muy atacado y ser el beneficiario de DACA en realidad no te ofrece una protección segura de una deportación o de algún cambio migratorio. Reina, ¿cómo le están haciendo ustedes, además de con el estrés de qué es lo que va a pasar con DACA para protegerse porque son una población vulnerable? Sí, pues de hecho ahorita lo que es muy importante saber es de que las personas de DACA ya no están tan jóvenes como era antes. Entonces la mayoría tiene 30 años, pero eso es muy importante porque en el trabajo que hacemos nosotros en Aliento, trabajamos con muchos jóvenes menores de 24 años. La mayoría de ellos están completamente indocumentados y pues tenemos esta faceta ahorita de que también las personas de DACA ya son padres de familia. Entonces nuestros estudiantes tienen esa incertidumbre no solamente por el bienestar de ellos, pero el bienestar de sus padres que ahora son protegidos por el programa DACA. Yo como persona que está protegida por el programa de DACA siempre vives con esta incertidumbre de no saber qué es lo que van a decidir las cortes, si hay un cambio de poder, qué es lo que va a pasar. Y pues de hecho antes de que el presidente tomara su cargo este año en esta administración, el viernes anterior el Quinto Circuito hizo una información acerca del proceso y su interpretación de la ley y pues dijo de que pues hasta ahorita sigue el programa intacto como es. Lo más seguro es de que vaya a terminar en la Corte Suprema de Justicia, pero ahorita las personas que están protegidas por el programa de DACA todavía pueden seguir renovando. No se ha quitado el permiso para viajar, entonces todavía está en efecto. Puedes aplicar ahorita si eres una persona que no ha sido protegida por el programa de DACA, pero no te van a resolver ese caso. Entonces ahorita la mayoría de la gente no está aplicando, eso está todavía estancado.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vemos los ataques que vimos la semana pasada, donde un grupo extremista de la Universidad Estatal de Arizona, que no está necesariamente relacionado directamente con la institución educativa, hace una convocatoria para convertirse en una especie de migras universitarios, de que las personas reporten a los compañeros que estén en situación irregular migratoria para que sean deportados? Vimos ese mismo viernes, porque ya estuvimos en la protesta, de que eran 3, 4, 5 estudiantes que estaban promoviendo eso y más de 700 estudiantes de su familia apoyándolos a ustedes. Pero ese apoyo, que fue tan tangible ese día, no ofrece de todas formas una protección. No, creo que es muy importante para las escuelas, como lo escuchamos del doctor Rubio, de que tengan esas guías y ese protocolo, porque las familias y los estudiantes tienen miedo de ir a las escuelas. A nosotros nos llovieron llamadas, mensajes de texto, y yo supe y conozco estudiantes ahí en la universidad que no fueron a clases ese jueves. Y era muy importante para nosotros manifestarnos en una manera pacífica, pero también con números, para que vieran los estudiantes que no están solos. De hecho, tenemos un club ahí en la universidad, y había un muchacho que nunca lo había conocido, no estaba involucrado con nosotros, vino en llanto y me abrazó y me dio las gracias por hacer esto, porque dice, yo estoy siendo impactado por esto y no quería venir a clases. Y ese es el nivel de ansiedad de que nuestros estudiantes están siendo, y creo que hay algo muy importante de responsabilidad de las escuelas, de que puedan tomar esa guía y decirle a los estudiantes de que estas zonas van a ser protegidas, de que tienen que seguir un protocolo, de que si inmigración va a venir, tienen que venir con una orden judicial, y si no la tienen, no puede estar ahí en la escuela. Ahora, cuando llega inmigración al trabajo, o cuando llega inmigración a una casa, ¿cuál es la manera de proceder, Yasser o señor cónsul, o los dos? ¿Cuál es la mejor recomendación? Sé, cónsul, que había hablado con usted hace unos días, hicimos una lista de qué hacer si llega inmigración a la casa o al trabajo, pero ¿cuál es la recomendación de la manera que debe responder una persona en situación migratoria irregular? Me gustaría que contestara y hacer específicamente cómo actuar ante un oficial de ICE, y ya yo después qué es lo que está ocurriendo con esos operativos a lo mejor. Entonces, ante un oficial de ICE, depende de donde te vean. Si llegan a tu casa, tienen que tener una orden firmada por un juez para poder entrar a tu casa, y van a decir específicamente a quién buscan. Algo muy importante para nuestra comunidad: cómprase un ring para que cuando le toquen la puerta puedan ver quiénes están ahí. Si ustedes pueden ver su teléfono, que es inmigración, no tienen por qué abrirles. Pueden pedir que la pasen por debajo de la orden, por debajo de la puerta, y asegurarse para quién es la orden. No, esta persona no está aquí, y ya. No tienen por qué abrirle la puerta a un oficial de ICE. ¿Por qué? Porque la enmienda número 4 de la Constitución te da protecciones. Mucha gente se olvida que el estar aquí en los Estados Unidos, seas quien seas, tienes protecciones constitucionales. Entonces es importante que la gente entienda sus derechos y que al mismo tiempo respeten ciertos protocolos. Porque si estás, lo habíamos platicado, en contacto con un policía local y le dices, no te voy a decir nada, no voy a hablar contigo, ¿qué puede pasar? Que ese policía pues, se ponga un poquito desesperado y que él le marque a ICE, y luego que venga el oficial de ICE y que ahí sí tengas contacto con ICE y que sí te lleven preso. Entonces es diferente. Entonces es importante que cuando tengas contacto con el oficial de ICE en tu casa, que sepas tus derechos, no tienes por qué abrir la puerta, al menos que tengas una orden firmada por un juez y que te estén buscando a ti independientemente. Lo vimos hace unas cuantas, la semana antepasada, aquí en Arizona, unos clientes me marcaron porque iban buscando a un tío que habían deportado hace muchos años. No estaba ahí, pero se iban a otras 2 personas porque les abrieron, porque dijeron quiénes son, les dieron información. Sí, no tengo ID, y se los llevaron. A uno lo dejaron ir, al otro lo tienen preso porque tenía antecedentes penales anteriores. Eso es interesante. Nosotros nos han llegado reportes en Conecta Arizona también con supuestas órdenes que son falsas o que son viejas, que se han sido manipuladas de cierta. ¿Cómo podemos diferenciar cuando sí se trata de un papeleo legal que tengamos que responder y cuándo no? Tiene que tener la fecha reciente. Hemos visto
personas que llegan con órdenes de deportación como si fueran órdenes de un juez para entrar a la casa. Entonces es diferente, ¿no? Entonces tenemos que ver primero que nada que la fecha sea reciente, que esté firmada por el juez y que diga exactamente a quién están buscando y con qué propósito. Esas son las cosas que tiene que tener una orden cuando llega un oficial de ICE a tu casa. Si llegan con una orden que la ven manipulada, que le cambiaron la fecha, entonces pues decir, no, yo entiendo mis derechos. Ve al juez y vuelve con otra orden. Por eso les digo, pongan una cámara en la puerta para poder saber quiénes están viniendo a tu casa y si les abres o no. Sí, bueno, aquí es muy importante, que cada quien sabe si tienen antecedentes criminales u órdenes de deportación final. ¿A qué voy? Pues esas personas creo que deberían de estar ya consultando a un abogado inmediatamente. Y los familiares que están en situación irregular y que no tienen orden de deportación y que no tienen antecedentes criminales, pues deberían de tomar sus previsiones, ¿sí? Yo creo que las operaciones son igual con esa diferencia de que están llevando personas que no eran buscadas y que se encuentran en la casa. La información que yo tengo es que no están yendo a los centros de trabajo. Hasta el momento, no sé después, ¿no? Pero en aquí en Phoenix, aquí en Arizona por ahorita. Y es que también hay que identificar qué es migración. Border Patrol es de Casa Grande para allá, son las personas que están cruzando la frontera, son un tipo de migrantes, y los que ya estamos aquí viviendo, que tenemos meses o años. Ahí ya estamos bajo jurisdicción, por decirlo de esa manera, de ICE, de Immigration and Customs Enforcement. ICE tiene una capacidad operativa de 60, 70 agentes en todo el estado, ¿sí? Entonces, obviamente tienen que ir por operaciones muy concretas y muy específicas. Aquí se trata mucho también del terror psicológico que nos están infundiendo. Claro. Todos los videos, nuestra misma gente en Facebook haciendo más grande el tema. Y sí, no es para menos, no sabemos en qué va a devenir esto. Por el momento, eso es lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Para esto, por ejemplo, para los estudiantes, doctor Rubio, ¿cómo está afectando su función? Porque muchos estudiantes pueden estar pensando no solo a nivel universitario, como lo mencionábamos, pero estudiantes de primaria, de secundaria, preparatoria, que están viviendo con la incertidumbre que si van a ver a sus padres. Pero también lo que he visto yo con mis hijas adolescentes, una de ellas, que también lo toman como a chiste, como a juego. Entonces, donde venimos a poner ese punto medio de no crear, de no pasarnos de proporción, pero tampoco tomarlo a chiste, ¿verdad? Sí, yo creo que obviamente la incertidumbre ha causado problemas de salud mental o socioemocional en muchos de nuestros estudiantes, ¿verdad? El no saber qué va a pasar con tus padres, con tu familia, obviamente eso tiene repercusiones, lo cual también los puede afectar académicamente, los puede afectar con la asistencia de la escuela. Entonces, muchos de nuestros distritos escolares ofrecen servicios para nuestros estudiantes y para nuestras familias para que ellos puedan obtener la ayuda que necesitan si están pasando por este tipo de cosas. En cuestión de la desinformación. Hay mucho que se comparte por las redes sociales, ¿verdad? Que ayuda a generar este caos, que ayuda a generar este miedo. Entonces, algo que yo incito a los estudiantes es de que no compartan información que no ha sido confirmada, ¿verdad? Porque eso no está ayudando a nuestra comunidad y solamente está causando más caos. Así que la importancia de saber qué compartir y qué no compartir para que entre nosotros podamos tener una mejor idea de lo que está pasando en la comunidad. Y si hay estudiantes o familias que están pasando por una situación difícil, que necesitan apoyos, por ejemplo, en nuestro distrito escolar tenemos el centro de Engagement Center, que en español sería el centro de involucramiento, que ofrece apoyos, que ofrece ayuda con diferentes agencias comunitarias. Entonces hemos estado en colaboración con diferentes agencias de nuestra comunidad, incluyendo Aliento, que podemos ofrecer ese apoyo a esas familias para que puedan recibir la ayuda que necesitan. Sí.
No, qué importante. Yo estoy pensando en la desinformación. Nosotros en Conecta Arizona tenemos una iniciativa muy grande de fact-checking. Verificamos datos y estamos siempre con una red muy grande dentro de los Estados Unidos y en los países de donde venimos también para tratar de apagar esos incendios antes. Si ustedes tienen preguntas, no coman cuento, mándenos un mensaje 602-775-8989, 602-775-8989. Hemos estado dedicando de verdad día y noche a combatir cada una de las cosas que ustedes ven. Si nos ven manejar como locos por todo el Valle del Sol, es porque estamos buscando las redadas que ustedes nos mandan. El primer día, el martes, después de que Donald Trump se convirtió en presidente, tuvimos 819 mensajes. Y eso no es para decir, bueno, qué populares, sino es para ver la necesidad de información confiable que tenemos nosotros en Arizona. Y otra de las cosas que tenemos que poner mucha atención, y creo que es muy importante que lo hablemos, son las protestas. ¿Cuáles son los derechos que tiene una persona en situación irregular migratoria a la hora de salir a protestar, a marchar, a manifestarse? Y la otra, ¿cómo le hacemos cuando nosotros ya salimos a esas manifestaciones y no nos dimos cuenta que hay grupos de choque que a lo mejor nos pueden poner en riesgo estando ahí? Abro el foro para quien se anime. Bueno, perdón. La primera enmienda de la Constitución nos da el derecho a libertad de expresión, pero no nos da libertad de violar las leyes en este país. O sea que si estamos protestando, tiene que ser de una forma ordenada y pacífica. Si estamos destruyendo propiedades, es la forma más fácil de que te arresten o que te pongan un proceso migratorio, específicamente si no tienes estatus migratorio, ¿no? Es muy importante que al protestar sigas los reglamentos de la ley y que lo hagas de una forma organizada y que entiendas qué mensaje estás dando, ¿no? Yo he escuchado de muchos de mis amigos que dicen, oye, yo apoyo a la comunidad mexicana, pero cuando veo a 200 banderas mexicanas en medio de tal ciudad, a lo mejor levanto una emoción como que los apoyo, pero entonces anteriormente cuando estábamos organizando la DSB 1070, que hace mucho tiempo, invitamos a la comunidad a llevar una bandera mexicana, sí, pero banderas americanas también, porque queremos estar aquí. Somos mexicanos, somos nicaragüenses, somos venezolanos, pero estamos aquí para levantar a este país. Entonces, para que la gente se una a este movimiento y que les toque el corazón, porque por eso protestamos. No nomás para que se vea el visual, pero para que la gente reaccione y que la gente le toque el corazón. ¿Para qué? Para que entiendan qué es justo y qué no es justo, porque lo que queremos es una justicia, queremos una habilidad de ¿qué? De que los derechos humanos se establezcan, los derechos de inmigración, los derechos prometidos por la Constitución de los Estados Unidos y las leyes internacionales del asilo político también. Creo que es muy importante ser así bien táctico. Si estás bloqueando algún freeway o el tráfico, eso puede ser un crimen. Entonces, es importante que la gente esté alerta, como dijo el abogado, de que no estés quebrando ninguna o rompiendo ninguna de las leyes, de que sepas a lo mejor qué grupos lo están organizando, cuál es su intención. Creo que una cosa que es muy importante, especialmente a personas con DACA o que son indocumentadas, nos encanta que alcen su voz. Es una muy bonita manera de empoderamiento, pero también tienes que estar alerta. Si tú no eres ciudadano y si también estás, por ejemplo, con grupos de que a lo mejor no están organizados o a lo mejor están asociados con el comunismo, en cada aplicación migratoria te están preguntando si estás asociado con el comunismo. Entonces, si tú no eres ciudadano, es muy importante que te pongas trucha, como dicen en mi casa, y de que te pongas atención de que cuáles son las cosas que tienes que seguir y que sepa alguien que estás ahí, de que nunca vayas solo, que sepa alguien que estás ahí. Si tienes mala memoria, escríbete un número porque a ese momento ya estás en público. Si las cosas se vuelven violentas, te pueden arrestar y pues a veces cuando tú tienes las más intenciones más bonitas de ser pacífico, a lo mejor no sabes qué es lo que pueda pasar y tienes que enfrentarte a las consecuencias. Sin duda, ya lo vimos ahora recientemente, las protestas en Arizona habían estado por lo regularmente pacíficas, familias, pancartas, banderas, todo muy bien.
Pero la noche del domingo las cosas se salieron de control, ¿no? Este fin de semana, y si recuerdo bien, anoche también, y desafortunadamente una de las cosas que a mí me dolió el corazón es de ver precisamente que en los noticieros estamos viendo cómo están quebrando, rompiendo más bien el vidrio de una patrulla, cómo están robándose una patrulla, cómo están haciendo cosas que no son necesariamente legales, y eso es para cualquier persona con documentos o sin documentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando? Si vamos a dañar precisamente a lo que estamos contribuyendo con nuestros impuestos, porque estamos contribuyendo para que esa patrulla esté funcionando, si vamos a dañar el vidrio, se va a tener que reemplazar. Si se daña ese automóvil, se tiene que reemplazar. Entonces, somos nosotros los contribuyentes para empezar, ¿verdad? Pero volviendo al punto del mensaje, ¿cuál es el mensaje que queremos dar? Si el domingo por la noche las imágenes que se vieron en la mayoría de los noticieros fueron esas imágenes que nos están diciendo, ustedes vienen a hacer cosas que no deben, y precisamente son las imágenes que estamos viendo. Entonces, y lo opacaron totalmente el movimiento de las buenas intenciones de las charlas. Cónsul, en actividades de protección consular, ¿cómo se está preparando México para esta, podría ser, idea de la deportación masiva que hemos visto que no han sucedido esos números? ¿Y cuál ha sido la demanda de los mexicanos en el exterior, en Arizona, de estos servicios hasta el momento? Claro. Bueno, tenemos varias campañas, ¿no?, que se reforzaron debido a esta situación del advenimiento del presidente Trump al poder. Y por lo que también ha ocurrido en Arizona, ¿no?, la proposición 314, claro, y toda esta situación pues que contamina mucho el ambiente. Yo la verdad me estoy enfocando mucho más en tratar de decirle a la gente qué es lo que está pasando, porque en la medida de lo que sea posible, bajar la tensión, bajar la ansiedad, y de esa manera pues podemos actuar de mejor manera. Obviamente yo me puedo enfocar en decir, no le digas nada a la policía, no le digas esto, pero no sé qué tanto sea benéfico cuando ahorita yo tengo detectado cuál es el peligro en este momento, no sé después. Esta es la capacidad operativa de ICE para ir a detener tu casa, y esto es lo que puede ocurrir. ¿Dónde habría un peligro verdadero? Que las policías locales empiecen a colaborar con el Homeland Security. Por eso también me estoy dando la tarea de ir con cada uno de los jefes de policía y que me digan, ¿cuál es tu postura sobre esto? Todos me han dicho, incluso el sheriff Sheridan, que trabajó con Arpaio. Bueno, me dijo, no, nuestra postura es no meternos en temas de migración, en el aspecto migratorio, siempre y cuando sean violaciones civiles o de tráfico. Todos los policías que he visto me han dicho lo mismo. Cuando ya hay un asunto criminal, una DUI, violencia doméstica, se llevan a la persona a la cárcel 1 o 2 días, es cuando ponen el hold y ICE tiene que ir por la persona. Y ya eso es lo que causa un problema. En este momento tenemos a la policía locales, por eso también me duele mucho lo que vi con la patrulla de Glendale, el auto de policía, que lo destruyeron cuando Glendale, el jefe de policía, todos sus oficiales han sido muy amigables y muy cooperativos con el consulado y con nuestra gente. Entonces, que pase eso, la verdad a mí me da pena. Bueno, yo creo, Maritza, que es momento de recomendaciones. Ahorita hemos cubierto mucho, nos queda mucho todavía por cubrir en este tema, pero me gustaría que ustedes cada uno de ustedes pudiera dar alguna recomendación para, o hablar de algún dato importante que todavía no hemos tocado. 3 cosas. Como persona que creció indocumentada, persona que tiene DACA, yo sé de que la rabia, el enojo son emociones válidas. No lo omitas, pero sé inteligente cómo lo canalizas. Entonces, recuerda que no estás solo, recuerda de que está bien si estás enojado, pero canalízalo de una manera que te dé gusto. De que si tu abuelita o tus hijos lo están mirando, que te sientas orgulloso de la manera que te estás conduciendo. Otra cosa, preparación. Es como el tener un plan de familia, las cámaras,
con datos de emergencia, asegurarte que tengas un plan si en dado caso llegaras a ser desafortunadamente víctima de alguna detención o de algún arresto. Es importante tener ese plan. Yo siempre les digo a nuestros jóvenes, es el plan que siempre vas a tener, que esperas nunca utilizar, pero ahí lo tienes, entonces pueden orientarse al viento, son cosas que lo pueden hacer desde su casa en inglés y en español, que lo pueden bajar, no tienen que ir a ningún lugar si tienen a lo mejor miedo, para que puedan apoyarse. Entonces vayan a nuestra página de internet para poder orientarse. Y la otra cosa es para nuestros jóvenes. Ahorita es muy, muy difícil enfocarse en la escuela, pero lo que me dijeron mis padres, la educación nadie te la quita. Entonces, eso es lo que quieren. Quieren que nosotros nos hagamos chiquitos, quieren que no alcemos nuestra voz, y de que la mejor manera de pelear es con nuestra educación, prepararnos y mostrarle a nuestra comunidad por qué estamos aquí. Claro, importantísimo. Es importante que toda la gente busque la manera de tomar el próximo paso migratorio. Si tienen DACA, renueven su DACA. Si tienen el DACA ya, pero no tienen entrada legal, que busquen sacar un permiso para poder salir, para tener esa estampa, para cuando sus hijos cumplan 21 años de edad o finalmente se casen con un ciudadano o ciudadana, puedan meter documentos, peticiones familiares, que busquen la posibilidad, si son residentes, la ciudadanía. Cada paso que te dé esa estabilidad. El hacerse ciudadano de este país es una oportunidad muy grande que te abre la puerta no nomás a ti, pero también a tus familiares. Entonces, buscar la forma de arreglar o tomar el próximo paso migratorio es lo más importante, que no los espanten. Estamos viendo ciudadanías en 4 o 6 meses aquí en Phoenix, estamos viendo residencias en 6 a 8 meses. Los perdones ya finalmente los estamos viendo aprobados en 2 años y medio. O sea que tenemos esperanzas ahí, pero tienen que hacer las cosas correctamente, que se asesoren bien. Y en el consulado tenemos asesoría legal. Acérquense al consulado y a lo mejor el cónsul va a hablar un poquito de eso. ¿Para qué? Para que estén bien informados en cuanto a cómo llevar estos procesos migratorios. Bien. Bueno, pues ya lo dijo Yacer, de todos los días, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. De hecho, Yacer es uno de los abogados que más nos apoya con asesorías gratuitas. Y muy importante también, todo este vendaval de órdenes ejecutivas del presidente. Yo, o sea, mi opinión muy personal, yo lo considero una estrategia para infligir miedo, para que nuestra gente se asuste, y lo que quisieron hacer también durante la SB 70, que nos fuéramos por nuestro propio pie. No, no hay que irse, hay que seguir con nuestra vida normal, hay que tomar precauciones, hay que mandar a los niños a la escuela. Obviamente, pues es difícil abstraerse de ese miedo que nos están infligiendo, ¿no? Pero sí asesorarse con las personas e instituciones correctas. Presidente Trump va a lanzar todas las órdenes ejecutivas que le dé la gana, pero no sabemos en cuántas de ellas o qué porcentaje de ellas está violando las facultades de otros poderes. Hay un sistema de pesos y contrapesos, está por verse qué va a pasar con todas esas órdenes ejecutivas. Y yo estoy de acuerdo con lo que comentó Reina. La educación es la llave para el éxito en este país, ¿verdad? Y una comunidad educada es una comunidad poderosa. Entonces, la importancia de que nuestros hijos asistan a la escuela, ¿verdad? Que vayan a la escuela. Recalco que nuestras escuelas son un lugar seguro y estamos ahí para estar al lado de nuestros estudiantes. Y una cosa es también que nuestros padres se acerquen a la escuela y revisen si su información está correcta. Muchas veces cuando matricularon al estudiante en la escuela, dieron algún teléfono o alguna dirección y hubo un cambio. Y entonces, cuando es necesario contactar al padre de familia, la información no está actualizada. Entonces, la importancia de actualizar su información para, en caso de cualquier emergencia, que podamos comunicarnos con los padres de familia, podamos hacerlo de una manera efectiva y simplemente ser aliados en la educación de los hijos, ¿verdad? Porque todos aquí queremos lo mejor para nuestra comunidad y el educarnos va a ser la forma en la que vamos a poder cambiar a esta comunidad.
Por eso es tan importante tener mensajeros confiables en nuestra comunidad. No necesariamente tienen que ser siempre los medios de comunicación. Acérquense a organizaciones que son aliadas, que entienden sus experiencias migrantes, que saben cuáles son los desafíos que ustedes tienen. Y les recordamos que nosotros en 12 News en español, en Conecta Arizona y en la Onda 1190 estamos comprometidos en conectarlos con información confiable. Y si no sabemos las respuestas, porque muy probable no lo sepamos, los vamos a conectar con estas organizaciones, con estos líderes comunitarios, activistas y expertos para que les contesten exactamente lo que necesitan saber. Les queremos agradecer que nos hayan acompañado hoy en Diálogo Migratorio. Esto no se acaba, ¿no? No, todavía no, por supuesto. Muchas gracias a todos los que estuvieron y me gustaría nada más agregar algo más, un pequeño detalle de que aquí en Arizona la matrícula consular es una identificación válida, entonces tener eso en cuenta también, ¿verdad? Tener todos nuestros documentos en orden y tener en cuenta que podemos procesar la matrícula consular, tanto del consulado mexicano como el consulado guatemalteco, salvadoreños y una observación también, no es cierto que la matrícula consular sea nada más para personas en situación irregular, es para personas que tienen doble nacionalidad, personas que son residentes permanentes. Muchas personas aplican para la matrícula consular porque la usan en México la están aceptando. Entonces es lo que ocurre, hay que aclarar ese punto. Bueno, muchas gracias por aclararlo, porque sí nos puede dar esa impresión. De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado. No se acaba esto. Queremos invitarle precisamente nuestro compañero de aquí, de 12 News, Eric Monroy, se encargó, Maritza, de hacer un recorrido por los trabajos de construcción. Estamos hablando mucho sobre lo que es el temor de nuestra gente que está saliendo a trabajar, que está haciendo ese trabajo. Entendible. Y muy entendible, precisamente. Entonces, Eric Monroy se dedicó precisamente a hacer ese recorrido para ver cuál es el sentir de nuestra gente y para ver qué es lo que está pasando allá afuera en las calles. Le invito a que nos acompañe a ver este paquete y también que se quede con nosotros porque tenemos más invitados. Luego de que el presidente Donald Trump decidiera realizar redadas masivas en todos los Estados Unidos, 12 News en español se dio a la tarea de visitar diversos puntos en Phoenix, Arizona, para escuchar lo que opina la gente. Arizona y todo el país está nuevamente en el ojo del huracán en materia migratoria. Las nuevas políticas de la administración Trump han generado temor en la comunidad indocumentada. Para muchos trabajadores, la incertidumbre es parte de su día a día y nosotros nos dimos a la tarea de hablar con varios de ellos para conocer su sentir. Pues ahorita con miedo a salir a las tiendas, a trabajar. Cada día que salimos no sabemos si vamos a regresar a casa. El miedo es constante. Para algunos, incluso la rutina más simple como salir a trabajar o hacer compras se ha convertido en una experiencia de ansiedad. Sí, la verdad sí, porque pues, tenemos el miedo de salir a trabajar y esperar que nos llegue a agarrar la migración o algo, ir a las tiendas a comprar la soda o lonche, lo que sea. La amenaza de ser deportados ha cambiado la manera en la que muchos inmigrantes indocumentados viven su día a día hasta para ir a comprar comida. Pues vamos con miedo y a la carrera, lo más rápido que se pueda, porque para no estar mucho tiempo en las tiendas, por no saber pues si llega a pasar algo, ¿no? Y ya más del trabajo a la casa y al mandado y para atrás, no andar mucho en la calle tampoco. Incluso, los padres han modificado su rutina para evitar ser detectados por las autoridades migratorias. Nosotros, pues yo tengo los niños, tengo un niño de 12 y otro de 10. Y pues ellos vienen a la escuela y todo, pues ahorita ya no los dejo así cerca, les digo, ¿sabe qué? Pues aquí les voy a dejar retirado. Ellos ya les toca caminar ahora y pues ya antes no caminaban, pues yo les dejaba cerca de la escuela y pues ahorita no lo estoy dejando así el lugar donde yo los dejaba. Mientras tanto, la comunidad indocumentada sigue enfrentando la incertidumbre, buscando protegerse y continuar con su vida en un país donde han trabajado y aportado a la economía por años. Somos la flecha, ¿me entiendes? Somos la flecha de este país, ¿me entiendes? Aunque digan que somos, ¿cómo se llama? Que maleantes, que narcotraficantes, que esto. No es cierto. Que vengan aquí a la construcción y que miren qué es lo que hacemos. A pesar del temor,
hay quienes creen que la clave es mantener la calma y seguir adelante. Pues la verdad, pues no tenemos miedo, tenemos que venir, salir a trabajar, ¿me entiendes? Por la familia que tenemos y, ¿cómo se llama? Por los hijos que tenemos también, ¿me entiendes? Yo tengo un hijo en la universidad ahorita y pues tengo que echarle ganas. Ahorita como está el asunto también es portarse lo mejor que pueda, ¿me entiendes? No, ¿cómo se llama? Si algo que traigan mal con su carro, algo, un tiquecillo que deban o lo que sea, pues vale más pagarlo, ¿me entiendes? Para no estar con el pendiente de que con esa cosita pues te puedan sacar o algo, o agarrar un problema más grande. La realidad es que muchos de estos trabajadores han construido su vida en Arizona y ahora enfrentan una nueva ola de temor. Mientras la situación migratoria sigue en debate, ellos intentan mantenerse a salvo y seguir con su rutina. Para 12 News en español, Eric Monroy. Eric, muchísimas gracias por este reportaje y gracias a ustedes por continuar con nosotros en Diálogo Migratorio, un foro para saber cómo navegar estos tiempos tan inciertos, principalmente para nuestras comunidades migrantes en la frontera, en Arizona, en este 2025. Hemos estado hablando un poco sobre las protestas, sobre la educación, sobre el futuro de los jóvenes con DACA en los Estados Unidos, pero todavía nos quedan muchísimos temas que tocar, Yoli. Así es, pero antes que nada, Maritza, vamos a darle la bienvenida. Tenemos por acá a Regina Durán. Bienvenida, Regina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. También tenemos a la abogada Emilia Bañuelos. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación, Emilia. Un placer estar con ustedes aquí. Gracias por la invitación. Y ya la conocen, pero tenemos aquí a una activista que tiene muchos años, desde el 2010, yo me acuerdo estar reporteando en las calles, en las marchas con la SB 1070, a Raquel Terán con Proyecto Progreso. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y listos para la plática, que estuvo buenísima en el último segmento. Qué bueno. Y bueno, al final el hombre, lo dejamos al final porque está bendito entre las mujeres el día de hoy. Saludamos a José Guzmán, que él es el director y el fundador de una organización que se dedica a apoyar a los parientes, a los padres, a los familiares de víctimas de crimen. José, muy buenas tardes. No, gracias a ustedes. Es una bendición de Dios estar compartiendo con ustedes y con este equipo tan maravilloso. Gracias. Y precisamente después, Maritza, y a nuestros invitados, precisamente después de ver el paquete que nos presentó Eric, que es muy tangible el miedo que hay allá afuera, ¿verdad?, de nuestra comunidad, la incertidumbre como la palabra que resalta, ¿no?, en estos tiempos. Y cuando estamos hablando de eso, José, la pregunta es directamente para usted, primero que nada. Por ejemplo, la comunidad migrante en situación irregular. Si ahorita hay miedo nada más de salir a la calle, hay miedo de salir a trabajar, entonces, ¿cómo está el miedo para reportar cuando son víctimas de un crimen? Hay mucho terror, definitivamente. Nosotros estamos recibiendo muchísimas llamadas y más de 100 personas diarias, sobre todo vendedores ambulantes, mujeres de violencia doméstica, niños abusados, personas que están sufriendo crisis de inmigración, de que qué va a pasar. Entonces la gente realmente está muy asustada, tiene mucho miedo, nos están animando a reportar los crímenes, están pasando violencia doméstica y les dicen los agresores, si tú le llamas, te van a detener, tú no tienes documentos, solo va a llegar, te van a investigar y te van a arrestar. Ahorita las personas van a pasar mucho dolor, mucho sufrimiento y sobre todo lo que me da más tristeza es la gente de la comunidad hispana que está recién llegada, que no conoce las leyes, que ellos tienen derechos. Las víctimas de crímenes pueden reportar los crímenes. Está bien claro y bien dicho que los policías van a arrestar criminales y que a los policías no les interesa arrestar gente que no tiene documentos, ya que para ellos es prioridad arrestar a los violentos, a las víctimas que están haciendo daño y no a las víctimas de crímenes. Pero justo acabamos de ver que en la Casa Blanca y con esta nueva administración están llamando a los inmigrantes en situación irregular migratoria como criminales, José. Sí, fíjate que hay una que no está muy bien informada la gente, ¿ves? Porque realmente todas las personas que están sometiendo documentos de migración tienen que ser revisados, no pueden ser reportados inmediatamente. Hay un proceso para todo eso. Entonces, regularmente una persona que entra aquí a este país y si tú te portas bien y no haces nada y sometes un documento legal de migración,
tiene que ser revisado. Los oficiales de migración no son los que deportan, ICE no es el que deporta, tiene que ser deportado por un juez de migración una vez que revise el caso. Si es delicado, sí, porque hay mucha desinformación, muchas de las familias no saben qué hacer y se imaginan que todos pueden ser deportados y están pasando por un estado emocional. Yo le llamo una crisis migratoria en este tiempo. Yo creo que es muy buen punto de que hablas de lo que dice la Casa Blanca, de lo que está diciendo Donald Trump, porque desde la campaña, no nada más en esta campaña, pero en el 2016 vimos una retórica antimigrante, una retórica en la que quería crear incertidumbre, que ha sido la palabra clave, y crear miedo. Entonces hay diferencia entre la retórica que tiene la Casa Blanca y lo que es la realidad. Y por eso es muy importante el trabajo de tener este diálogo, de estar hablando de cuáles son nuestros derechos. Lo que nosotros decimos en Proyecto Progreso es, no hay que estar alarmados, pero hay que estar preparados. Y eso comienza con conocer sus derechos. Bueno, y es que hemos visto que este presidente ha dicho muchas cosas que iba a hacer el primer día y hay mucha información en las redes sociales sobre eso. Se sentó con todos sus folios para estar firmando las órdenes ejecutivas y una de las más polémicas fue la imposición de aranceles a sus principales socios comerciales, incluyendo a México. Cuando sale eso y que iba a entrar en vigor el 1 de febrero, muchos empresarios locales se quedaron con ¿qué va a pasar? ¿Nos van a mandar a la quiebra? O algunos dijeron, bueno, tenía planes de crecer y me voy a quedar en una pausa. Regina, tú que eres contadora, que tienes una fundación que ayuda a los emprendedores latinos, ¿cómo se recibió esto de los aranceles y cómo nos preparamos para el éxito a pesar de la política? Mira, más que nada es bien importante que sepan, y ya hasta este caso se detuvo, ¿no? Claro. Es decir, ya hubo pláticas del presidente, tanto con Canadá como con México, en donde lo van a detener por lo menos por 30 días. ¿Por qué? Porque impacta al empresario. ¿Y cuántos hispanos, latinos, estamos aquí trabajando en una forma en donde estamos generando una economía para ayudar y apoyar a este país? Entonces, es bien importante que los empresarios, antes que nada, no tengan miedo en ese sentido, va a haber pláticas, porque al final de cuentas, ¿a quién va a impactar estos aranceles? Al consumidor, al bolsillo. Claro. Porque no le va a afectar, el empresario va a tener que hacer algo y va a tener que subir ese porcentaje en el arancel al consumidor. Entonces, algo hay que tener mucho cuidado porque si no va a impactar en la inflación y en la economía de este país. Entonces, hay que estar esperando a ver qué sucede. Yo creo que el mismo gobierno, tanto canadiense como mexicano, han estado en pláticas con los Estados Unidos para que tomen las cosas con un poquito más de calma, porque como ustedes saben, tanto México como Canadá son los primeros países que apoyan a la economía de este país. Así es que hay que tener cuidado en esa parte. También hablando de tener cuidado, Emilia, a las personas que están empezando un proceso migratorio o que ya tienen un proceso migratorio, ¿cómo deben de manejarlo? Porque en Connect Arizona vimos que hicieron una pregunta precisamente el día de ayer, Maritza, si recuerdo bien. Sí, tenemos muchas preguntas, sí. Pero una específica que recuerdo y que una persona decía, si tengo residencia legal y salgo del país, me dicen que no voy a poder regresar. Entonces, esa es la desinformación que estamos viendo, pero también esa es la falta de conocimiento que estamos viendo en nuestra comunidad, que ya pasó un proceso migratorio o que está todavía en un proceso migratorio. Bueno, básicamente, muy importante, la gente está asustada y con toda razón. Son muchos los cambios. Y especialmente sabíamos de esto, esperábamos lo peor y lo estamos viendo y aún estamos como que no lo puedo creer, ¿verdad? Y en realidad la manera que se expresa el presidente y esta administración, la gente, ciudadanos, residentes, gente sin papeles, estamos todos en la misma situación, todos están asustados. Hay personas que dicen, me van a deportar, me van a quitar la ciudadanía, o sea, no pueden ser ciudadanos, quitaron la oficina de migración. Y básicamente les puedo decir, en la manera de legalizar tu situación,
toda persona, todo sigue igual en la manera de lo que es UCIS, ¿no? Lo que es USCIS. La gente se tiene que hacer ciudadana, la gente tiene que aplicar por sus parientes, por sus familias. Todo eso sigue igual, no ha cambiado. Obviamente, los cambios estamos todavía aprendiendo, porque vino, como dices, con órdenes ejecutivas y no sabemos exactamente, una la paran un día, otra la presenta algo más. Es demasiada información que ni los abogados, los expertos, estamos básicamente mirando todo y diciendo, no estamos en peligro de esto, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero la palabra es como, es demasiada información, es demasiados cambios. Pero como dijo, ¿qué dijo? El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, no pasa el pánico, no hay pánico. Yo pensé que no paran con tu astucia también, con la astucia de Aviña Bañuelos. Eso es lo más importante. Eso, ya sí. pasamos por eso. Sí, claro. Estamos en Arizona, estamos en la frontera. O sea, aquí es nuestra casa y no nos vamos a ir. Hay muchas cosas que la gente, primeramente, temor lo vas a Dios, ¿verdad? El temor, porque aquí nuestras familias tenemos que luchar. No hay ninguna de que a lo mejor sí, a lo mejor no. Hay miedo, pero en realidad hay miedo porque no sabemos. Claro. Y ahí el trabajo de nosotros como organizadores, como abogados, como personas religiosas, lo que sea, es informarle a la comunidad de qué es lo que realmente pueden hacer, porque todo el que está asustado van a abusar de él. Y nosotros tenemos que simplemente informarles. Yo tengo una preguntita. Es que no, ¿será que como sociedad no hemos aprendido nada? Esto que estoy escuchando con ustedes me recuerda mucho y me hace sentir, creo que estrés postraumático de la SB 1070, de la ley anticoyote, de la ley de sanción a empleadores, como que estamos reciclando estas batallas, podríamos decirlo así. Batallas que se libraron también en el aspecto económico. Recordemos, en el 2010 hubo una huelga del sonido, hubo un boicot. Se ha tratado de hacer lo mismo a una escala muy diferente y a lo mejor porque una de las principales razones que nosotros identificamos en Conecta, por las que ganó Donald Trump la reelección, es el aspecto del bolsillo. A todos nos ha dolido la inflación, a todos sentimos que nos rinde menos el dinero y todo lo demás. ¿Qué lecciones tenemos del 2010 que podamos recuperar en este 2025 en todos los aspectos que ustedes tienen una diversidad y una experiencia increíble a esta conversación? Bueno, y es que no nada más el 2010, o sea, estamos parados sobre los hombros de tantas personas que han organizado por tanto tiempo, ¿no? Desde los derechos civiles hasta, si pensamos, después del 9/11 vimos la ola de legislación antimigrante, tuvimos el pleito y el triunfo de derrotar a Joe Arpaio. Todo eso sí son victorias y siempre pensamos, cuando estamos hablando de organizar, que la acción está en la reacción. Entonces vemos cómo un partido o cómo un lado empezó a invertir mucho dinero en lo que es la desinformación. Claro. Y no podemos negar que la desinformación tuvo mucho que ver en estas elecciones. Ellos invirtieron no nada más en las elecciones, pero fueron constantemente años de estar hablando de qué tan criminales, por decirlo así, es la comunidad inmigrante. Entonces, pero lo que hablamos de las lecciones, ¿no? Lo bueno es que sabemos cómo pelear. Y a mí no me gusta estar a la defensiva. Queremos estar a la ofensiva porque queremos que la vida de nuestras comunidades sean mejores, pero sí sabemos qué hacer a la defensiva. Sabemos cómo cómo asegurar que nuestra comunidad esté segura, sabiendo sus derechos. Sabemos cómo organizar. Ahorita estaban hablando de la gente que está protestando y sí hubo por ahí algunos problemitas que a lo mejor a uno no le gusta ver, pero están los muchachos en las calles tomando acción, muchos de ellos ciudadanos americanos pensando en sus familias. Entonces, ¿cómo convertimos toda esa energía en un movimiento? Y eso es en el momento en el que estamos. Sabemos cómo poder responder de inmediato y también tenemos que prepararnos para tomar esa energía y continuar trabajando en nuestras comunidades. Una cosa, perdón, usted adelante. No, yo nada más, gracias, es también informar a las personas como comunidad empresarial también, claro, la fuerza que somos. Y yo creo que es algo importante porque yo creo que el americano muchas veces no conoce el impacto que nosotros podemos tener y que tenemos, tanto en la fuerza laboral como en la fuerza empresarial, porque nos quedamos a un nivel abajo.
y no es cierto. Y creo que es importante que nosotros como hispanos subamos eso. ¿Cuántas personas que vienen aquí, que han logrado a pasar el proceso migratorio y que ya tienen sus grandes negocios y que están dándole trabajo a muchísimas gentes? Entonces yo creo que eso nos falta también, es platicar lo bueno de todo lo que nosotros damos a este país. Creo que es importante. Sí, agregando eso, creo que ahorita lo que yo he aprendido más es que ahorita es el tiempo de alzar la voz, de todo. Tenemos que alzar la voz. De lo bueno también, claro. Pero eso, siempre más que no, que a lo mejor sí, que esa no es la intención, de que no es una buena ley, una mala ley. No, aquí ahorita la comunidad está en ataque. Nos están atacando. Eso no hay cosa de que a lo mejor sí, a lo mejor no, que Trump no dijo eso. Sí lo dijo, ¿ok? Ha llamado a la gente criminales y no son criminales. Ha dicho que va a hacer eso y es mentiroso, echa mentiras. Y nosotros sabemos que estamos bajo ataque y tenemos que, ahorita no es el tiempo de ser, ay, no, hay que ser pacífico. No, las iglesias, las escuelas, todo el mundo tiene que subir la voz. No estamos ahorita en el momento de ser humildes. Ahorita tenemos que subir la voz y hablar acerca, eso no es correcto, eso está bien o eso está mal. No estamos ahorita como comunidad y tenemos que estar unidas en la misma voz. Porque básicamente, yo ya soy ciudadana, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo ya soy residente, pero no. Cuando te para la policía o te para ICE, ¿verdad? No importa lo güero que estés, te van a detener y tú tienes que defender los derechos. Lo estás haciendo por ti. Tenemos que aprender los derechos y usar, si ya lo aprendimos de las elecciones y de este pasado, es de que tenemos que usar las cortes, demandarlos. Eso, claro. Tenemos que llevarlos a corte. No podemos dejar, ay, ¿saben qué criminales? No somos criminales. Tenemos que usar nuestro sistema legal completamente. Así como lo hizo Donald Trump para evitar ir a la cárcel, así nosotros también tenemos que usar el sistema, los derechos que tenemos, porque tenemos derechos como seres humanos. Uy, no, eso. Manita, perdón. No. Bien importante. Mira, ahorita la comunidad necesita empezar a investigar, a darse cuenta, a prepararse. Yo estoy escuchando todos los días, la gente no va a querer consumir nada. La gente está empezando a guardar su dinero, no van a querer comprar automóviles ni casas, no tienen seguridad de nada, las familias están mistiadas. Hay unos ciudadanos, unos residentes y unos sin documentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tienen mucho miedo a invertir ahorita. Entonces, sí se va a sentir, puede caer una economía, por eso es bien importante que la gente se dé cuenta que tiene que ser una vida normal. Otra de las cosas preocupantes que yo estoy escuchando todos los días, las personas no quieren ir a la corte. Te dan una infracción de 70, 90 dólares y al no ir te hace una orden de arresto. Tristemente, el policía va a aplicar la ley porque es una persona que está fuera de la ley, ¿ok? Entonces, muchas de las personas que son testigos de crímenes tampoco quieren ir. Entonces, la gente está muy asustada, aterrorizada. Tienen que consumir, tienen que hacer vida y la gente dice, voy a consumir lo menos que pueda porque tengo que guardar dinero. En una deportación yo lo necesito en México. ¿Qué hace falta aquí? Organizarse, foros comunitarios, explicarles, mira, estas personas son las que pueden ser arrestadas, estas personas no pueden ser arrestadas. Yo tengo familias ahorita que han llegado, que traen los videos de ICE, donde les ha dicho ICE, ¿sabes qué? No salgan, venimos por un criminal, si salen los vamos a arrestar. Dice, porque no venimos por ustedes, venimos por ese, pero si salen nos vamos a dar a quien esté aquí. Y es correcto, se llevan entre las patas justos por pecadores. Entonces, sí, es importante que la gente se dé cuenta que tenemos que educarnos para poder ayudar a la comunidad. Sí. Regina, en ese punto de que la gente no va a querer gastar de la misma manera, ¿cómo viene a afectar a los pequeños negocios que necesitan seguir con la venta diaria para ahora sí que llevar el pan de cada día a casa? Hoy, con lo que vendimos hoy, con lo que los servicios que se consumieron hoy, ¿cómo afecta a nuestros pequeños negocios? Va a afectar y es por eso que es bien importante que tengamos cuidado en esa parte de la unión, porque nos tenemos que unir, estoy de acuerdo, tenemos que salir adelante, pero no debemos de permitir tampoco que les haga más daño a todos aquellos negocios que están trabajando todos los días, a todas aquellas personas que están haciendo lo imposible para poder salir adelante. Entonces, la economía, estoy de acuerdo, va a haber gente que va a tener miedo y lo más importante, algo que creo que se debe de hacer es que tú como dueño de negocio tienes que ser proactivo. Si tú eres una persona,
ustedes deben de saber que pueden abrir una entidad legal en los Estados Unidos sin importar el estatus que uno tenga. Entonces, si yo tengo mi negocio, yo tengo una casa y está mi nombre, ¿por qué no abren una LLC y la ponen a nombre de un hijo que es residente o ciudadano por si algo pasa? Es decir, tenemos que estar, yo creo que proactivos en lo que estamos haciendo, preguntar a aquellas personas que me van a decir qué es lo que debo de hacer y seguir apoyándonos y apoyar a nuestros propios negociantes, empresarios y personas que están duro y trabajando, la verdad que mucho. Lo peor de todo es que la gente escucha al vecino, que escucha a la comadre, ¿verdad? En vez de realmente que a fulano de tal lo deportaron, que a fulano de tal le quitaron sus hijos. Y eso no es cierto. Entonces, a veces cuando uno se está pensando que la comadre le está ayudando, esa información puede ser, no es correcta. Entonces, es nuestra obligación como comunidad informarnos de lo que está sucediendo, de informarnos de los derechos, ¿verdad? Y es bueno ver la noticia, pero también al mismo tiempo, cada persona tiene que tener un plan, tiene que saber qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Como las familias mixtas, qué es lo que van a hacer, y es lo más importante. Nadie quiere tratar eso, pero tenemos que tener planes, tenemos que mirar mi situación. Cada persona tiene que tener una estrategia de qué es lo que van a hacer y hay para muchas su familia. Cosas. Y hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden arreglar desde ahorita para que las personas, por cualquiera que sea su situación, si hay una deportación para algún familiar, ¿qué va a pasar con su cuenta bancaria? ¿Qué va a pasar con su negocio? Es importante que se informen porque se pueden proteger muy fácilmente, la verdad. Seguimos escuchando, ¿verdad? Prepararse, tener un plan, informarnos. Pero si todo esto, lo que está viviendo nuestra comunidad, si lo mantenemos a puertas cerradas, es muy difícil, ¿verdad? Entonces, a todos nos toca hacer como un poquito de esa parte de informar. ¿Cuál sería la recomendación que ustedes harían para nuestra comunidad para que contribuyan precisamente a circular la información que es necesaria? Como dice aquí Emilia, perdón, no vayan con el vecino que no sabe. Vayan a preguntar al que sabe. Vayan con un abogado de inmigración para que les diga, vengan a preguntar si ustedes tienen su propio negocio, qué pasa si agrego a mi hijo que es ciudadano americano y tiene 18 años, qué pasa si mi casa está a nombre mío. O sea, pregúntenle al que sabe, busquen a las organizaciones que hay, porque hay muchas organizaciones que están apoyando ahorita al migrante para poder, al DACA, a todas esas organizaciones que pueden ayudarlos. Y primero que nada, a verificar que cualquier información que están compartiendo sea una fuente confiable, ¿verdad? Porque desgraciadamente vemos a muchos estafadores, a muchas personas que están abusando y viene de ahí la desinformación, y es muy importante que lo que uno está compartiendo en las redes sociales sea de una parte que sea una red confiable. Entonces hay que verificar, ya sea que sea de gobierno, las organizaciones. Nosotros tenemos una página que se llama tusderechos.us, que tiene la lista de las organizaciones que están trabajando en nuestra campaña, que ya están listas, que están trabajando en darle información a la gente de cuáles son sus derechos, porque estas organizaciones crecieron por la SD 1070, ¿no? Ellos ya saben la información que se tiene que dar. Entonces, estas organizaciones que están, de hecho, a nivel estatal y algunas de ellas a nivel nacional pueden ser unas muy buenas fuentes. Híjole, está súper buena la comenta, pero se nos acaba el tiempo. Entonces yo creo que hay que seguir con esta conversación en un cafecito en la radio, en la onda 1190, que es la radio número 1 hablada aquí, en Conecta Arizona, con nuestros cafecitos whatsapperos y por supuesto en todos los espacios de 12 News en español. Queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado, a ustedes en casita por quedarse aquí. Compartan este video, compartan la información. La información es poder. Y recuerden que estamos a solo un WhatsApp de distancia, 602-775-8989. Yoli. Gracias por habernos acompañado. No nos queda más que agradecerle. Muy importante mantenernos informados, y una de las maneras de hacerlo es compartiendo precisamente todo lo que estuvimos platicando aquí el día de hoy. Fueron consejos muy importantes y muy necesarios, y pues también estamos para escucharle. Muchas gracias por haber sido parte de este diálogo migratorio el día de hoy. Soy Yolanda García con 12 News en español. Muchas gracias a Maritza de Conecta Arizona. Cómo no, muy buenas noches en casita. Gracias a la
onda también por haberse unido a nosotros. Hasta la próxima.